para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Este encontronazo, más que encuentro, de Jesucristo con los judíos en Jerusalén, donde lo quieren apedrear, quieren acabar con él. Están rabiosos porque él habla con bastante claridad y ya no lo soportan. El Señor alude a la lógica, ¿verdad? Eso que se supone que los hombres tenemos, el sentido común, la lógica. Claro, Él es el Logos, Él es el que nos ha hecho, y nos ha hecho a su imagen. Luego, el hombre encuentra el sentido de su vida, encuentra la razón de su ser en aquello que Dios ha puesto en él. Y por eso buscamos sentido, buscamos una lógica a las cosas. Y la locura nos repele, es decir, nos pone nerviosos. Algo que es absurdo, lo rechazamos, no lo aceptamos, porque tiene que haber un sentido a las cosas y sobre todo un sentido a nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener una dirección, tiene que tener un descanso, tiene que encontrar su ser, encontrar aquello para lo que estamos hechos. Y el Señor, que es el Logos, el Verbo que se hizo carne, es decir, la razón verdadera, pero la razón no solo en el sentido de que tiene la verdad, sino que Él es la verdad. Él es la verdad, Él es el Logos, la palabra de orden, la palabra de verdad, la palabra de poder, de autoridad, de dominio, de gobierno sobre todo lo creado. Él nos ha hecho para Él, luego para esa razón, para ese Logos, para estar en ese descanso que nos da someternos a nuestro Rey, a Jesucristo, de encontrar en sus leyes, en esa perfección del orden en que Dios gobierna todo, nuestro descanso y nuestro gozo. Igual que la falta de lógica nos pone nerviosos, el descanso lo encontramos en la verdad. El hombre necesita conocer la verdad. Pero claro, la verdad no es solo algo intelectual, que también, sino sobre todo la verdad es alguien. La verdad es Dios mismo, es la plenitud del ser, del bien, del poder, de la belleza, de la santidad, de la gloria. Y Él lo está revelando en Cristo. Cristo es para nosotros el acceso a todo ello, porque Él es el que nos lo ha revelado. Se ha acercado a nuestra debilidad y a nosotros que estábamos en esa situación, los hombres tocados por el pecado, limitados, es más, a merced de tantos engaños, peligros y de perder nuestra vida, no alcanzar nuestro fin, nuestro destino, nuestro sentido, sino perder la presencia de Dios, del sumo bien y de la suma verdad. Pues se ha acercado para rescatarnos, se ha acercado para tratar con nuestra limitación y sobre todo con el obstáculo que nos separaba de Él, con el pecado que nos estaba destruyendo, matando. Y el Señor, que viene al encuentro de los hombres pecadores, encuentra de parte de los que aman más las tinieblas este rechazo de no aceptarle. Pero Él les responde, apelando a esto, a la lógica, y les dice: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? A ver, aducid razones. ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué ese odio? De todas las obras buenas que os he mostrado, ¿cuál es la que os parece merecedora de este rechazo, de este odio, de esta inquina, de este deseo de acabar conmigo? Y claro, ellos lo que dicen es que no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Claro,
Esto lo dicen apelando al conocimiento que tenían de Dios, es decir, un conocimiento equivocado, un conocimiento limitado. Es más, no conocían a Dios, no conocían a Dios, sino que usan la revelación, la Sagrada Escritura, que es el conocimiento básicamente que tienen, lo usan torcidamente contra el mismo Dios que está delante de ellos. Por eso el Señor les corrige con la misma escritura. Usa la escritura para corregirles, para mostrarles que están en un error, pero no lo soportan. El Señor le dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os digo, sois dioses. Si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, se dirige a ellos como si estuviese en igualdad de condiciones. Es decir, porque la palabra viene a traer vida, y vida en el espíritu, y nos trata de esa forma, con esa familiaridad. Siendo criaturas nos eleva, nos eleva. Esto es el plan de Dios, la deificación del hombre, que nunca podemos entenderla como que merezcamos ser dioses, en el sentido de la soberbia del pecado que quiere ser como Dios, sino de que Dios, que nos ama, se ha entregado por nosotros para transformarnos y darnos su vida. Su vida es divina. Luego, comparte con nosotros Él, que es el Hijo por naturaleza, nosotros por participación, es decir, por voluntad de Dios, por amor de Dios, por benevolencia extrema, que no podemos comprender, comparte su vida, es decir, su vida divina con nosotros. Nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos la vida divina en nosotros. A quienes vino la palabra, ya lo está anunciando. Y ahora Jesucristo es el que lo realiza, ¿verdad? El que nos da el Espíritu. Y por tanto podemos ser hijos, verdaderamente hijos de Dios. Entonces, él argumenta así, con la misma escritura. Si a aquellos a los que vino la palabra los llama la escritura dioses, y no puede fallar la escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema? Es decir, Jesucristo está revelándose ya totalmente. No niega la verdad. Igual que ante Pilatos dirá, sí, soy rey. Aquí está diciendo que Él es el ungido. El Padre lo consagró y lo envió. El ungido, el Mesías, que no podía ser sino el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Por tanto, verdadero Dios y verdadero hombre. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, es decir, si no aceptan esto, por lo menos que acepten las obras. Pero si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, tenemos que llegar ahí, a conocer a la Santísima Trinidad, tener relación viva con Dios, uno y trino, con Dios verdadero, a conocerle. ¿Por qué? Pues porque la vida eterna, nos enseña también el Señor Jesús, consiste en esto, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, Jesucristo. Es decir, el conocimiento de Dios significa relación viva con Él, que nos salva, que nos transforma, que nos comunica su vida. Entramos en comunión con Él y recibimos su vida divina. ¿Y cómo? Porque Dios lo ha querido, porque el Padre lo ha querido y quiere revelarse, y para eso ha enviado a su Hijo, el que tú has enviado, Jesucristo. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido, el consagrado y enviado por el Padre para que se revele a nosotros y nos revele lo que hay en el corazón de Dios. Luego, conocer a Cristo nos lleva a conocer toda la verdad, a conocer al Padre, nos lleva a conocer a Dios. Y si no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios. Luego,
cualquiera que ame la verdad es atraído a Cristo y por Cristo puede conocer toda la verdad. Pero el que no ama la verdad rechazará a Cristo, la piedra angular rechazada por los constructores humanos. Por eso el arrianismo y otras herejías, al principio casi de la historia de la Iglesia, fue ese gran ataque que el diablo lanzó a la Iglesia naciente para separarla de la fuente del conocimiento y de la vida y de la verdad, que es Jesucristo, y desviarse, negando la divinidad de Jesucristo, desviarse de aquel que podía llevarnos a la verdad y a la salvación. Y esta tentación, esta amenaza, este peligro, este ataque mortal que el diablo lanza a la Iglesia, ha pervivido. Aunque el arrianismo oficialmente no subsistió, fue derrotado en esa época, pero ha pervivido en el corazón de los hombres. Es decir, sigue existiendo ese rechazo a Jesucristo, sigue existiendo ese peligro resbaladizo de caer en la apostasía, de separarnos de la fe verdadera, que es la adhesión a Jesucristo, que es la verdad, a su palabra y por él a Dios. Por tanto, si escuchamos o vemos o se nos insinúa cualquier cosa que no ponga a Cristo en el centro, cualquier cosa que no glorifique al Señor Jesús, podemos oler ahí el azufre del diablo que viene con su veneno mortal para querer abrir brechas, separarnos de Dios, porque separarnos de Cristo es hacer eso mismo. El Señor lo dice bien claro: para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, por la fe, esta comprensión que da la fe, la respuesta a la revelación de Dios que ha venido a nuestro encuentro, la respuesta a Jesucristo y a su palabra, la fe nos da esta comprensión, esta sabiduría, para que comprendáis y sepáis con absoluta seguridad, certeza profunda, convicción real, la de la fe, la fuerza de la fe, la fuerza sobrenatural de la fe. Que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, para que conozcamos a Dios, uno y trino, por Jesucristo. ¿Cómo? Por la fe. ¿Y cómo llegamos a la fe? Está diciéndolo Jesucristo, por las obras que yo realizo. ¿Y cuál es el signo máximo? ¿Cuál es el signo definitivo de Jesucristo? La obra más elocuente que grita a toda la humanidad hasta el día de hoy y que por toda la eternidad gritará: ¿quién es Él? La cruz. En la cruz Jesucristo está realizando la salvación de todos los hombres, está reconciliando a los hombres con Dios, está entregándose por nosotros, manifestando el amor infinito de Dios, la misericordia de Dios hacia los hombres, el poder de Dios que derrota a nuestros enemigos, la mayor compasión, la mayor victoria. Está manifestando la verdad, porque da testimonio de la verdad, como lo dijo a Pilatos, con todas las consecuencias, pero revelando que la verdad es el amor que vence al mal, el amor que vence al pecado, pero no negando el pecado, sino cargando el pecado de todos los hombres sobre él y destruyéndolo, y así rompiendo las cadenas de Satanás, el yugo que con la unción del Espíritu se pudre, el yugo de la tiranía del diablo que pesaba sobre los hombres. Está derrotado. Y ahí está revelando, está obrando, está actuando Jesucristo para que creamos, como aquel centurión romano, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Que creamos en Él, comprendamos y sepamos que el Padre está en Él y Él en el Padre. Por la fe, que es respuesta a su revelación, a la cruz,
donde Él se está revelando en plenitud, y a cada hecho, a cada obra, a cada gesto, a cada palabra que sale de su boca. Todo Él es revelación que viene hasta nuestro encuentro. Su palabra es viva, porque Él está vivo, está presente, y nos habla al corazón. Y está diciendo, yo estoy aquí, y yo te amo, y he muerto por ti. Y estoy vivo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora Él nos envía su Espíritu, si lo acogemos, si no nos revelamos a Él, para que podamos recibir esa vida divina de hijos de Dios y profundizar esa comunión con Él que inicia por la fe y será consumada por la fe hasta alcanzar la visión de Dios en la eternidad. Que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ante esta revelación tan grande, ante esta plenitud, este misterio infinito, eterno, revelado en el tiempo y que nos alcanza a nosotros, porque Dios se sigue revelando hoy, Jesucristo quiere tocarnos y abrazarnos hoy y mostrarse hoy a nosotros. Ante todo esto sigue habiendo estas dos posibilidades, ese rechazo radical, ese cerrar el corazón y querer acabar con Cristo, negar a Cristo, o la acogida gozosa, obediente, dócil, humilde de la verdad que transforma, ilumina todo nuestro ser y nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Porque Él viene no solo a purificarnos, a limpiarnos del pecado y sus consecuencias, sino a darnos vida nueva. Tan grande es el amor de Dios y tan grande es el rechazo o las consecuencias del rechazo de los hombres que nos pueden separar de esa vida. Tan trágico es lo que el corazón del hombre puede hacer cuando se cierra a esta gran revelación, a esta gran verdad que es Jesucristo y lo que Él nos muestra, la verdad sobre lo que hay en Dios, sobre la relación que podemos tener con Él. El Señor espera de nosotros esa actitud dócil, humilde, sincera y respuesta de fe, de adhesión profunda a Él, para que comprendamos y sepamos y tengamos esa relación viva con Dios, uno y trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Así sea. Amén.